¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa absolutamente intenso en cuanto al conocimiento de grandes joyas patrimoniales que tenemos en nuestro municipio. La primera ya la tienen detrás de mí, un siglo II, Imperio Romano, y además una de las pocas termas octogonales que tenemos en Europa. Son las termas bóvedas de San Pedro Alcántara. Pero es que también en la segunda parte del programa vamos a tener la oportunidad de trasladarnos en el tiempo a distancia del siglo II al siglo XIX para conocer esa colonia auténtica francesa, como fue la colonia de San Pedro Alcántara, con un libro publicado con fotos inéditas gracias a un ingeniero que entre 1898 y 1899 realizó e inmortalizó imágenes geniales de la colonia de San Pedro Alcántara. Todo eso y más a partir de estos momentos en Conociendo Marbella. Cabecera y comenzamos. Síganme. Tenemos aquí un monumento romano, siglo I o II después de Cristo, con dos particularidades. Conserva toda la planta y aparte de eso conserva un alzado prácticamente hasta el nivel original. Todo lo que estamos viendo hasta arriba es el tamaño original que tenía esta estructura. Los materiales, como veis, son materiales muy modestos, son cantos de río clavados con cal y arena, pero la ingeniería que hay en su construcción ha permitido que se mantenga hasta el día de hoy en pie. Hacemos mucho hincapié en esto porque prácticamente son 1700, 1800 años de antigüedad, y para ir a elementos de este tipo de altura y de alzado tienes que irte a fuentes más modernas, castillos, torres y elementos un poquito más modernos, o fuera como Itálica, Mérida, Roma, muy poco frecuente, en eso insistimos. El motivo de que esté esto aquí, principalmente, era una zona muy transitada. La gente hoy en día no se acuerda que la Nacional 340, nuestra carretera que pasaba antiguamente por todos los pueblos, sigue más o menos el mismo trazado que la vía Herculia. La vía Herculia es una vía que principalmente fue militar, luego comercial, transcurre desde Cádiz hasta Barcelona. En esa época, lo que una persona podía hacer a caballo, en carro, caminando, haciendo sus etapas durante el día, eran en torno a unos 28 y 31 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que es el tiempo que tienes antes que se te haga de noche. Ya en esas paradas siempre va a haber algún tipo de establecimiento, de pequeño núcleo urbano, de villa o de mancio, que viene a ser como una especie de taberna donde hacer noche. Esos itinerarios hemos tenido la suerte de que se han conservado. En este caso, las fuentes citan Saldúbal como posiblemente Estepona, una pequeña colonia agrícola Villicus. Aquí tendríamos la famosa Cilniana, que toda la gente que hay de aquí del pueblo, de la zona, conoce Colegio Cilniana, Asociación Cilniana, porque es como el gentilicio de la gente que vivía aquí en época romana. Y ya tenemos que ir un poquito más hacia adelante, tendríamos Suel, Málaga, iríamos en esa dirección. La zona que la terma esté aquí ya indica cierto nivel económico,
Principalmente está en discusión si puede ser una terma pública o privada, lo normal es que fueran públicas, perdón, y en este caso se entiende que más que para disfrute del entorno urbano, posiblemente fuera para el disfrute en un alto en el camino, un poco similar al Camino de Santiago, que tú tengas tu parada y prefieres hacer la parada en esta zona porque tienes este monumento para descansar con su agua caliente y zona termal y demás, antes que seguir o parar un poquito antes. Entonces es lo que revitalizaría un poquito la zona que tenemos aquí. Justo al comienzo del recorrido conservamos estos túneles que son los Praefurnium. Desde aquí los esclavos desde muy temprano accedían al Caldarium por debajo para colocar combustible, en este caso sería madera de los bosques cercanos del entorno, ya que contamos con varios ríos, y en época romana habría un bosque bastante denso para poder tanto el tema de calefacción, construcción y materiales materiales de madera. Los propios Praefurnium se conservan y ya da una idea al arqueólogo de la disposición de las termas, ya que por aquí tendríamos las zonas de agua caliente o espacio Caldarium. A ambos lados estarían los Tepidarium de agua templada, porque parte del calor irradiaría a esas zonas, y justo detrás de la propia estructura serían los Frigidarium o agua fría. Mucha gente piensa que al estar tan cerca del mar, el agua que llegaba a la terma es de agua salada, agua marina, pero hay que tener en cuenta que tenemos información de unos grabados, unas pinturas de un autor holandés que ya en época de la corona española refleja un paisaje incluyendo un acueducto en esta zona. Lo poquito que se conserva del acueducto lo tenemos aquí en el repecho y haría que el agua por la propia gravedad llegara al edificio. La primera planta del mismo se utilizara como almacenamiento o aljibe y desde ahí se distribuyera a las distintas habitaciones. No sabemos muy bien si el agua se podría ver cayendo en cascada, alguna conducción interna, pero el caso es que se distribuiría desde ahí. Y ya indico que gracias a esa fuente pictórica se puede ver que había un acueducto. De hecho, durante las primeras excavaciones, el arqueólogo al cargo de ellas detectó cimentaciones y restos de acueductos, pero ya se había desmantelado y expoliado para construcciones posteriores. Hay que tener en cuenta la originalidad que tenían los constructores de utilizar material, digamos, prefabricado con estos materiales para poder aligerar el propio peso de la bóveda y hacer la construcción. Los testigos que nos han quedado están indicados en este muro de aquí. En este periodo, las termas están en su periodo en su apogeo de esplendor, por lo tanto son termas mixtas. Tanto hombres como mujeres podían bañarse en ellas, contando cada uno con su propio vestuario, uno para mujeres, otro para hombres. El acceso a las termas también era muy barato. La gente tiene el concepto hoy en día del balneario que tenemos tipo spa, cuando en verdad era propaganda imperial. Aproximadamente lo que venía a ser un quadrans, la cuarta parte de un as, con lo que un ciudadano romano en esa época podía comprar una holgaza de pan, es lo que valía entrar a las termas. Hoy en día la equivalencia está un poco perdida, pero se podría asimilar que por
Hablando un poco infantilmente, por 1 euro o 2 euros, un precio casi simbólico, podías acceder a las termas. Y el caso era por eso, porque era una propaganda que el gobernador local o el emperador o el gobernante de turno en ese momento quería hacer con respecto a las personas. Las propias termas tienen 3 funciones. Tenemos la función higiénica. Hay que tener en cuenta que los romanos no conocían el jabón es un invento más de época medieval, por lo tanto ellos para el tema de la higiene utilizaban una mezcla de aceite con sal o aceite y tierra para hacer una especie de peeling o exfoliante. Esas pastas se las aplicaban por medio de unas estrígiles, unas varillas, y luego se aclaraban con agua. El procedimiento podía ser también bastante doloroso porque prácticamente era un rascado, no era algo que se hiciera a diario, pero la visita a las termas sí era diaria. La segunda función, la función más sanitaria, era también porque muchos médicos recomendaban las termas para prevenir enfermedades cardíacas, prevenir y reforzar el sistema inmunológico, y por lo tanto muchos galenos de la época a sus clientes les recetaba baños en termas, por el tema de los contrastes de calor-frío y demás. Y la función más importante, que siempre se nos olvida, es la social. De nuevo tenemos el concepto de spa actual, que hay que estar callado en un ambiente como de contemplación, de meditación, cuando hay que tener en cuenta que estos lugares son lugares de encuentro, como bares, recreos, cines. Entonces, claro, la forma que tenía de ponerte al día de las noticias de la zona o de conocer los sucesos o simplemente hacer negocios, que era muy común, era quedar en las termas. Tú puedes tener un trato de un cargamento y ese cargamento, pues en vez de ir a una oficina para negociarlo, quedar con el propietario en las propias termas y cerrar el trato en las termas. Era algo muy común. Una vez ya dentro de las termas romanas, comentar, aparte del material que hemos comentado, que es un material muy modesto, a base de canto de río, mortero de cal y arena, hay que tener en cuenta que sobre el plano todo está muy bien medido. Tenemos, por ejemplo, a mi derecha una arcada, a mi izquierda otra arcada, 2 cubículos también enfrentados, y la estancia, por lo tanto, presenta una simetría perfecta. La propia natatio o piscina central cuenta con 2 escaleras, 2 accesos, que aunque no estén confrontados, si se plegase también haría efecto espejo, también estaría simétrico. Haciendo un poquito de memoria, recordando también el plano de la estructura de las estancias octogonales, tenemos 3 estancias a mi derecha, que serían los 3 frigidarium o estancias de agua fría, y a mi izquierda tendríamos los 2 caldarium de agua caliente y un tepidarium. La última estancia, que es el segundo tepidarium, estaría enfrente mía y aparecería partida por la mitad. Una vez dentro de los baños, había un recorrido establecido por las distintas estancias que, dependiendo de la persona, podía hacer de una forma u otra. En consonancia, lo que tenemos son los caldarium de agua caliente, tepidarium de agua fría, tepidarium de agua templada y frigidarium de agua fría. En lo general, normalmente era empezar por el agua caliente. La persona que venía, en un primer momento, podía hacer algún tipo de actividad física fuera del recinto o anexo al recinto, palestra, carrera, elevación de peso, una actividad que rompiera a sudar, que se abrieran los poros, y ya una vez dentro, hacia el recorrido. Si por condiciones climáticas o por pereza de la persona no quería, directamente entraba al caldarium y empezaba el recorrido en el caldarium. Ahora mismo estamos en uno de los 2 caldarium de agua caliente. Conservamos parte del suelo con resto de fragmentos de tesela, de mosaicos, y posiblemente el agua que se acaparaba aquí serían pequeñas tinas o pequeños baños, donde sería más fácil alcanzar una temperatura más alta, porque a menor volumen de agua, menor energía para conseguir una temperatura adecuada al recorrido como tal. Por lógica, parte del calor se dispersaría a las salas anexas, que serían los tepidarium, y las partes más alejadas de esta zona serían los frigidarium, y como ya hemos visto, la natatio en la zona central.
Aquí lo que tenemos es el Praefurnium, como hemos visto, donde el esclavo accedía por debajo del caldario en la zona de agua caliente para poder caldear la estancia por medio de combustible. Podéis ver que el espacio es muy estrecho, muy pequeño, y lo que nos falta aquí son los tambores o los materiales de suspensión con los que se sujetaba el suelo. Por último, en esta parte de la visita al fondo tenemos lo que son los frigidarium o agua fría. Como comentamos al principio, el agua accedía por la parte de arriba, a través de un acueducto, se almacenaba arriba y se distribuía a distintas estancias. Tras su uso, esa agua se desechaba saliendo por el canal de la cloaca que tenemos a mi espalda. Iba directamente hacia el mar y se volvía a recoger del interior. Bien, llegamos así a la segunda parte del programa de hoy. Estamos en el barrio de El Ingenio, en San Pedro Alcántara. Verán, San Pedro no nació de la casualidad, sino de un sueño trazado con líneas firmes, con manos que venían de lejos y con una mirada francesa que quiso domesticar la tierra y el horizonte. Hoy ese sueño pues vuelve a abrirse como un álbum antiguo, como un cofre que llevaba más de un siglo esperando ser descubierto. El ingeniero Paul Bouvier, con su cámara de 1898 y 1899, pues captó imágenes como esta. Captó un mundo que ya no existe. Calles recién nacidas, rostros que miraban al futuro, edificios que eran promesa, 65 fotografías inéditas que nos devuelven al origen de una auténtica colonia francesa en la Costa del Sol. Gracias a la colección Fernández Rivero, este tesoro ha vuelto a la luz y hoy, en Conociendo Marbella, vamos a caminar por ese pasado acompañado por quienes mejor lo conocen. Javier González, que es el presidente de la Asociación San Pedro 1860, y con el historiador José Luis Casado Bellagarza. Vamos a recorrer los lugares donde nació San Pedro, a escuchar cómo se levantó la colonia y a descubrir por qué estas imágenes no solo muestran historias, sino identidad. Porque en cada fotografía hay un latido, y en cada latido un pueblo que aprendió a ser sí mismo. Comenzamos este viaje al origen.
La asociación se crea en 2010 como, bueno, conmemorando el 150 aniversario de la fundación de la colonia de San Pedro Alcántara, y nos dedicamos principalmente a divulgar el patrimonio histórico-cultural del entorno, ¿no? Organizando desde ponencias hasta visitas guiadas, y en este caso hemos tenido la suerte de poder bueno, pues crear este libro de cuyo coautor tengo a mi lado, José Luis Casado Villagarza, y del que vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Vamos a poder bueno, describir el libro y algunas de las fotografías y compararla con la actualidad para ver ese legado que nos dejó, la visión que tuvo el Marqués del Duero. Bueno, José Luis, ¿cómo nos topamos con estas fotografías? ¿Cómo llegaron hasta nosotros? ¿Y cómo empezamos a funcionar hasta darle forma y convertirlas en este libro que tenemos aquí con nosotros? Bueno, las fotografías pertenecen a un coleccionista malagueño, que es uno de los mayores coleccionistas de fotografía histórica de España, Juan Antonio Fernández Rivero, que adquirió un álbum en Francia en el año 2024, y entre las fotografías que contiene el álbum pues venía una colección bastante amplia de San Pedro desde los años 1898 a 1899. El álbum también tiene otras fotografías de España o de fábricas azucareras de extranjeros. Entonces este hombre se puso en contacto conmigo y la idea para que estas fotografías pues desconocidas llegaran al público, pues editamos un libro en la asociación, y en la cual pues aparte de las imágenes pues hemos traducido el pie de las fotos, porque la fotografía, aparte de tener muy buena calidad, tenía un pie de foto explicativo con lo que contiene la imagen y la fecha exacta de cuando se hizo. Y aparte pues yo he hecho un comentario de toda la fotografía y una introducción, y también Juan Antonio Fernández pues hizo otra introducción sobre la historia de la fotografía durante esos años, ¿no? La verdad que ha tenido mucho éxito entre los habitantes de San Pedro, porque ofrecen una visión inédita y que jamás podíamos pensar de que hubiera esa colección de imágenes y que retrataran tan extensamente la vida agrícola y social de San Pedro Alcántara a finales del siglo XIX. No podríamos estar más contentos, José Luis, y a la par vemos distintos personajes que aparecen en el libro. ¿Quién se sospecha que fue el creador de estas fotografías, el fotógrafo? Bueno, los fotógrafos, el fotógrafo parece que era un ingeniero. De los 4 ingenieros que aparecen en el libro, franceses, pues hay uno que es Paul Bouvier, que es el que aparece menos en la fotografía, por lo tanto se supone que es el que está detrás de la cámara y que ese es el autor, ¿no? Es un hombre que cuida mucho la imagen, porque hay que pensar que la imagen no se retocaba, sino que directamente desde la placa de la cámara se impresionaba. Entonces realmente ese hombre es un artista y se preocupa mucho de los paisajes, del encuadre, o sea que no es solamente una narración agrícola industrial de San Pedro, sino que recoge pues la belleza de los paisajes de la playa, de la montaña, y este hombre, Paul Bouvier, pues es seguramente el autor de estas imágenes. Qué bonito, y buscaba una narración artística además, ¿no?, de todo lo que comentas. Bueno, a todo esto a mí me surge la pregunta, sobre todo para la audiencia, de qué pintaba aquí tanto francés, José Luis. Pues hacia 1890 la Sociedad Colonia de San Pedro Alcántara, con sede en Madrid, se crea otra sociedad en Francia, la Société Sucrière de San Pedro Alcántara, que tiene una gran inversión por parte de una gran compañía francesa, que era la Fib Lille, y esta compañía francesa cambia toda la maquinaria de la fábrica azucarera para que se pudiera moler remolacha. En vez de caña de azúcar, pues se implanta la remolacha, se cultiva y se muele en esta fábrica. Lo que ocurre que la remolacha aquí no tiene éxito y se vuelve a la caña. Pero lo que estamos hablando es que la compañía Fib Lille francesa invierte mucho dinero y vienen los técnicos franceses, pues vienen aquí a controlar y a dirigir este proceso agroindustrial. Por eso hemos titulado el libro San Pedro Alcántara, una auténtica colonia francesa, porque además contamos con 2 artículos muy interesantes sobre esta etapa de San Pedro,
y el autor del artículo pues dice al final: San Pedro de Alcántara, una veritable colonia francesa, o sea, que es una auténtica colonia francesa, puesto que estaba impregnada de los conocimientos, no solamente agrícolas, sino también de la financiación del país vecino. Es interesante, ¿eh? Y sobre todo teniendo en cuenta un poco el origen, ¿no?, de la colonia, que fue fundada por el Marqués del Duero, como después llegó este capital francés, que se involucraron con la evolución de la colonia. Qué bonito todo, qué bonito cómo llegaron las fotografías hasta nuestras manos más de 125 años después. ¿Y qué te parece si para culminar esta charla nos damos un paseo y comparamos el pasado con el presente? Pues vamos allá. ¿Vámonos? A finales del siglo XIX, San Pedro Alcántara pues era un territorio distinto al que conocemos. No era todavía un pueblo, ni un núcleo urbano, ni un destino turístico. Era una colonia agrícola francesa, un enclave diseñado con precisión europea sobre la tierra andaluza, donde cada canal, cada acequia y cada hilera de cultivo respondía a un plan trazado desde lejos. Las fotografías de 1898 y 1899 revelan un mundo que ya no existe, pero que sigue respirando en blanco y negro. En ellas se aprecia la vida cotidiana de la colonia. Los responsables de la explotación agrícola, instalados en casas amplias, de techos altos y porches generosos, donde la sombra era un privilegio y el descanso una certeza. A pocos metros, la realidad pues era otra. Los trabajadores vivían en chozas humildes, construidas con materiales pobres, donde la luz entraba como podía y la noche se hacía más larga. Aquellas viviendas captadas por la cámara con una sinceridad casi dolorosa muestran la desigualdad que marcaba el ritmo de la colonia. Unos dirigían, otros sobrevivían. En los campos, la actividad era incesante. La caña de azúcar crecía alta formando un bosque vegetal que se movía con el viento como si tuviera vida propia. La remolacha, más discreta, más terrosa, exigía manos firmes y jornadas interminables. Los capataces vigilaban el ritmo de trabajo con una presencia constante. Aparecen en las imágenes erguidos, atentos, como si cada gesto de los jornaleros fuera parte de una coreografía agrícola que no podía detenerse. Y entre esas figuras, las mujeres. Mujeres que oficialmente figuraban como amas de casa o sus labores, pero que la cámara revela en plena faena, recogiendo remolacha, cargando capazos, doblando el cuerpo bajo el sol. Sus rostros, serios y concentrados, contradicen los registros administrativos y nos recuerdan que la historia real siempre se escribe con las manos. San Pedro Alcántara era entonces un pequeño universo francés incrustado en Andalucía. Maquinaria importada, métodos de cultivo modernos, acentos mezclados entre jornaleros locales y técnicos europeos, y una vida cotidiana marcada por la disciplina, el esfuerzo y la esperanza de un futuro mejor. Pero lo más valioso de todo es que aquel mundo no se perdió. Gracias a las imágenes inmortales capturadas por Paul Bouvier, uno de los dirigentes de la explotación agrícola, hoy conocemos con una claridad asombrosa las costumbres, los rostros y la verdad de aquella colonia que dio origen al San Pedro Alcántara que somos capaces de imaginar. Sus fotografías no solo documentan, iluminan, nos permiten entrar en un tiempo que ya no existe, comprender la dureza y la belleza de aquella vida y reconocer que la historia de un lugar también se escribe con la mirada de quien supo detener el instante.
Nos encontramos en el corazón de San Pedro de Alcántara, en la plaza de la iglesia, donde tenemos edificios emblemáticos, unos que siguen estando en pie a día de hoy, otros que ya no están. En referencia a las imágenes que aparecen en el libro, José Luis, ¿qué edificios destacaría que aún tenemos en la actualidad y cuáles ya no están con nosotros? Pues en 1994 fue derribada la Casa Administración, que se conocía aquí por la Casa de Robledano, por ser este el último administrador de la colonia. Estaba pues a mi izquierda, y esta Casa Administración fue edificada por el Marqués del Duero, y allí vivían, pues aparte del jefe, digamos, de la colonia, el administrador principal, pues los empleados, los contables, el escribiente, etcétera. Y a nuestra espalda tenemos la Villa de San Luis, que fue edificada en 1885 por la familia Cuadra como residencia de estos propietarios, que eran quienes compraron la colonia al Marqués del Duero. En el libro aparecen unas fotografías muy interesantes, tanto de la Casa Administración, del exterior y también del interior, pues con un lujo de decoración el que gozaban pues estos administradores, estos ingenieros que vivían aquí. Y de la Villa de San Luis, pues tenemos el exterior, en el que se ve un grupo de personas, tanto los ingenieros franceses que habitaban en la colonia como invitados que venían de Málaga, en este caso pues miembros de la burguesía, y como caso especial un escultor, Mariano Benlliure, que acababa de inaugurar la escultura del Marqués de Lario y después estuvo aquí unos días invitado. Y aparte pues está la iglesia, que aparece de fondo en varias vistas, tanto desde el campo como desde la calle de en medio, de la calle Duero, que también se puede ver en esta fotografía que aparece en el libro. Sí, imágenes de la iglesia que nos dan una perspectiva espectacular para hacernos una idea del tamaño de San Pedro de Alcántara en aquella época, ¿no? Se ve directamente la calle La Gasca, ¿no? Ahora San Pedro creció evidentemente mucho más en aquella dirección, y luego, como bien decías, la calle en medio, ¿no? Como la conocemos localmente, ¿no? Que vamos a ver en un contexto completamente diferente al de las tiendas y bares que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues sí, la calle Duero pues aparece pues con una fisonomía que permanece casi hasta la década de 1950, ¿no? Las casitas bajas, la gente asomada a las puertas, la calzada de tierra, y luego se ve como una especie de acera de cantos rodados, ¿no? Así aparece la calle Duero, y al fondo pues el templo parroquial. Y sobre todo mujeres y niños, ¿verdad, José Luis? Que llamaba la atención en las fotos. Sí, me imagino pues que los hombres, la mayoría de los hombres pues estarían trabajando en el campo o en la fábrica, aunque en este libro también, como documento excepcional, pues tenemos unas imágenes de las mujeres cavando la remolacha, que es una muestra inequívoca del trabajo de la mujer en el campo andaluz. Bueno, José Luis, desde aquí, desde el corazón de la calle en medio, con estas vistas del Mediterráneo, ¿qué me puedes decir de la evolución con respecto a las fotos que tenemos en el libro, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esta calle a lo largo de los años? Bueno, la fotografía de 1899 presenta un aspecto inédito de San Pedro, en concreto de la calle principal, porque eran tres calles principales, la calle Duero, en la que estamos, la calle Pizarro y la calle La Gasca, que se pueden ver también en las fotografías, ¿no? Entonces se observa que las casas son de una planta, y en la parte de arriba pues hay una cámara donde se guardaban pues los productos agrícolas para que se secaran y se mantuvieran en condiciones, aunque también, dada muchas veces la gran cantidad de habitantes que venían a San Pedro a trabajar, pues las viviendas estaban súper habitadas, y no solamente vivían en la zona de abajo, de la planta baja, sino que también ocupaban esta planta de arriba, ¿no? La calle, pues se ve algunas personas asomadas a sus puertas, y al fondo se ve la iglesia, que era el edificio imponente que construyó el Marqués del Duero y que se inauguró en 1869. Esta vista pues no es muy diferente de otras que aparecen en postales, ¿no? Hasta los años 1950 o 60 prácticamente la calle se mantiene con la misma fisonomía, y ya a partir de los años 60, cuando el turismo empieza a llegar a San Pedro, al igual que en toda la Costa del Sol, pues ya
van cambiando, se van elevando las plantas, se van construyendo tiendas, negocios, y ya empieza el cambio que ha llegado pues hasta nosotros. Hasta la evolución actual, ¿verdad?, que tenemos a día de hoy, ¿no?, con esta calle principal, arteria comercial de San Pedro. Me comentabas también cómo creció San Pedro después de la pérdida de Cuba y Filipinas, ¿no? Exactamente, por esos años, como Cuba se pierde y pasa a ser una potencia extranjera, le ponen un arancel muy fuerte al azúcar y resulta que es muy cara para entrar en la península, ya en España, que es un país extranjero. Entonces proliferan las fábricas en la península, en España, y San Pedro crece tanto que en esos años 1898-99 pues pasa de 1.000 habitantes a 2.000 habitantes. O sea, en San Pedro se nota en este tramo urbano, porque se construyen casas nuevas y hay una calle que es la calle Nueva, que de aquí, de la calle Nueva hacia el sur, todas esas casas se construyen de nueva planta para absorber esta población. Interesante. Entre 1898 y 1899, mientras la colonia agrícola francesa de San Pedro Alcántara levantaba su identidad entre cañaverales y remolachas, un hombre recorría la comarca con una cámara que parecía tener memoria propia: Paul Bouvier. Sus fotografías no solo captaron la vida de la colonia, con sus constantes, sus ritmos y sus silencios, también se aventuraron más allá, hacia los pueblos, los caminos y los ríos que rodeaban aquel enclave agrícola recién nacido. Entre las imágenes más valiosas están las pocas fotografías que hoy sobreviven de la antigua colonia agrícola de El Ángel. Bouvier la retrató desde el cauce del río Verde, mostrando la azucarera, las construcciones industriales y el paisaje que entonces era pura frontera entre naturaleza y progreso. Esas imágenes son hoy un testimonio único, casi milagroso, de un lugar del que apenas quedan recuerdos y del que la historia se ha ido desdibujando con el tiempo. En otras de sus fotografías, Marbella aparece detenida en 1899, vista desde la carretera, con el río de la Barbacana como protagonista. Allí, mujeres lavaban la ropa en el cauce y las prendas tendidas se mecen al viento como banderas domésticas. Bouvier también captó la celebración taurina del 13 de junio de 1899, un festejo popular que tuvo lugar en el espacio que hoy conocemos como Plaza de los Naranjos. Es una fotografía que nos permite imaginar el sonido, el bullicio, la mezcla de solemnidad y fiesta que llenaban aquel rincón histórico. En su recorrido, Paul Bouvier siguió la carretera de Marbella a Istán, un camino serpenteante que entonces era casi una aventura. El 31 de marzo de 1899 llegó al pueblo y fotografió la iglesia de San Miguel durante la Semana Santa de Istán. En la imagen aparece la Virgen Dolorosa, un féretro a la izquierda y en el centro Jesús en la cruz. Es una escena de devoción profunda, de pueblo unido, de tradición que atraviesa generaciones. El 7 de abril de 1899, Bouvier llegó a Casares y tomó una fotografía que hoy es un tesoro. El pueblo blanco, escalonado, suspendido en la montaña como un milagro arquitectónico. La imagen conserva la esencia de Casares, su verticalidad, su pureza, su silencio antiguo. Todas estas fotografías, San Pedro, El Ángel, Marbella, Istán, Casares, forman un mapa emocional y documental de una comarca que estaba aprendiendo a ser ella misma. Gracias a las imágenes inmortales capturadas por Paul Bouvier, uno de los dirigentes de la explotación agrícola de San Pedro Alcántara, hoy conocemos con una claridad asombrosa las costumbres, los paisajes y la vida de una colonia como San Pedro Alcántara y de todo su entorno en los años finales del siglo XIX.
Nos encontramos ahora en el Trapiche Guadaiza, el lugar donde probablemente naciera la agricultura como origen de lo que después se convertiría en la colonia agrícola del Marqués del Duero, porque está funcionando desde los años 20 del siglo XIX aproximadamente como un trapiche agrícola, para después convertirse en granja modelo del propio Marqués del Duero, donde tuvo la idea de crear una escuela de capataces, donde formar supervisores que pudieran dirigir pues toda la evolución agrícola de la colonia, y donde podemos apreciar una fotografía en el libro en la que se ven esos arcos que tengo a mi espalda, que no es otra cosa que parte de un acueducto que traía el agua del río para mover pues la rueda de molino, ¿no? Para moler pues distintos granos, ¿no? Como se hacía en este tipo de edificios. A día de hoy, desde 2015, es un edificio cultural donde se organizan distintos talleres. Agradeceros enormemente la atención, espero que os haya gustado este comentario, este recorrido por la historia de San Pedro Alcántara, y animaos a estar pendientes de la segunda edición del libro, porque la vamos a lanzar muy pronto, y así que hay que estar pendientes si no os queréis quedar sin un ejemplar de este bonito libro que ha traído a San Pedro, más de 125 años después, estas fotografías a su origen.